grabar. Esta noche tenemos la clase del entusiasmo y vamos a compartir la pantalla con la clase que tenemos preparada para esta noche. Dice Mabel que con entusiasmo. No dejamos de hacer un inventario, por supuesto, de la última clase, que fue en la clase en que cerramos con las habilidades vocacionales y las pruebas y cómo las podemos utilizar en el llamado primario. Pedimos todavía, insistimos en que cada uno dedique tiempo a pensar en cómo Dios puede usar tus habilidades y tu vocación para bien del evangelio. Cualquiera que sea tu vocación, hermano, tu llamamiento es primero que nada ser digno de la salvación que Dios te dio en Cristo Jesús. Y lo que hagas en la vida, el oficio que hagas, siempre será menos importante que lo que haces con tu vida. Y no se te olvide eso, que en todo, en tu historia personal, hayas seleccionado una carrera o no, hayas trazado un plan de vida o no, el llamado de Dios es más importante que cualquier otra cosa. Dios puede usar a cualquiera en cualquier trabajo para hacer su voluntad. Él puede mezclar, sin embargo, con el tiempo tu llamado y tu carrera. Y Dios puede y sabe cómo y cuándo es mejor que ambas cosas se unan. Sean cuales sean tus habilidades, sean cuales sean tus circunstancias, sea lo que sea que pienses sobre tus alternativas, tus oportunidades actuales, tus oportunidades futuras. Lo más importante es que Dios te llama, nos llama a seguirlo. Y eso por sí solo tiene prioridad sobre todo, sobre toda carrera elegida, sobre cualquier progreso que podamos acumular o tener, porque Dios, el dueño de todas las cosas, el creador del cielo y de la tierra, el dador de la salvación que es por medio de Jesús, puede usar cualquier cosa y cualquier circunstancia para completar su plan para tu vida, mi hermano. No se nos olvide. Por algo Él lleva el título de Dios. Y hoy llegamos, como dijimos, al final del acróstico sirve. Y cerramos con la E, que significa específicamente entusiasmo. Y hoy veremos qué significa entusiasmo, qué relación tiene contigo como líder servidor, y observaremos además qué papel desempeñó eso en la vida de Apolos. Observaremos además en el ejemplo de Juan el Bautista cómo la pasión bíblica se manifestaron en él y su principio o el principio de liderazgo del servidor. Y podrás así, con esos ejemplos y con lo que enseña la lección, completar tu perfil de sirve con cada clase que hemos dado. Y la clase empieza preguntando si tú has conocido, si hemos conocido a alguien que estuviera sumamente entusiasmado con lo que estaba haciendo. Alguien que nada parecía desalentarlo y que estaba ansioso por hacer su trabajo y que se le notaba. Pensando precisamente en las actividades de Navidad que la iglesia está organizando, me imagino cuánto entusiasmo deben tener los jóvenes y las jovencitas que están embarcadas en ese proyecto, cuánta ansiedad de la buena deben cargar por hacer el trabajo que se les ha encomendado y cuánto, no importa las circunstancias en que estén haciéndolo, cuánto pueden vencer las cosas que parecen desalentar. Y la palabra entusiasmo viene de la palabra griega, eso lo hemos oído antes en algunos círculos, de la palabra griega que significa literalmente en Dios. Y ese Dios es en minúscula. No puede negar que es una palabra de origen griego, donde el politeísmo es muy conocido. Y nuestra palabra adquiere el significado, o esa palabra adquiere el significado Dios en ti, Dios dentro de ti. Los griegos creían que un Dios
podía entrar en una persona e inspirarla o entusiasmarla. Y ayer precisamente Liana, hablándome de una clase de la escuela, del colegio, me hablaba del tema de las musas. Y las musas no eran más que deidades griegas que precisamente servían de inspiración a muchas artes. Servían de inspiración a la música, a la poesía, al estudio de la historia. Y así las musas, 9 en total, eran como un dios, según la mitología griega, como un dios dentro de las personas. Y hoy entusiasmo en la acepción popular o más conocida contemporáneamente significa un interés intenso o vehemente. Y podemos decir que alguien está entusiasmado con su trabajo en la iglesia, por ejemplo, que le gusta ser, si fuese el caso, editor de publicaciones. Y las personas entusiastas hacen que la labor de servir sea agradable. Y pensemos de nuevo por un momento y hagamos así en la mente una lista de personas conocidas que sean entusiastas. ¿Qué hacen? Conocemos muchas personas que son entusiastas, que nada las desanima y que siempre tienen un fuego, un ardor, una voluntad firme en hacer lo que se proponen y hacerlo con gozo. Y aunque la palabra en griega entusiasmar no se encuentra en el Nuevo Testamento, se hace énfasis, sí, en el Nuevo Testamento, en que la presencia de Dios da energías al creyente. Y lo podemos buscar y ver, busquemos la palabra de Dios en el libro de Juan, en el capítulo 14, el versículo 20. Juan, si tienen sus Biblias a mano, lo podemos buscar. Juan capítulo 14, el versículo 20. Y luego Juan capítulo 20, los versículos 21 al 22. Juan 14, 20 dice la palabra de Dios. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Y el capítulo 20, los versículos 21 al 22, dice además el libro de Juan. Entonces Jesús les dijo, otra vez paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Mateo 28, capítulo 18, 20, sabemos en el final del libro de Mateo, Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Hechos, finalmente, en esta parte, Hechos capítulo 1, el versículo 8, por supuesto que recordamos cuando Jesús encomienda a los discípulos. Hechos capítulo 1, versículo 8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Bendito el Señor. La palabra de Dios nos habla de personas muy entusiastas en sus trabajos, pero esto, en el caso de los ejemplos bíblicos en la palabra de Dios, no fue una emoción generada por ellos mismos. Y es, por supuesto, razonable entenderlo así por la etimología del término. Dios en nosotros. Esta vez
Dios, el único y verdadero Dios al que servimos. El entusiasmo en ellos fue un deseo dado por Dios para servirle, satisfaciendo las necesidades de los demás. Los líderes servidores sienten la pasión, el anhelo, el deseo, la vocación, el llamado, la fuerza, el poder que Dios les ha dado para servir. Y hoy vamos a ver, porque siempre buscamos o tenemos en la clase ejemplos bíblicos que respalden lo que estamos enseñando. Hoy vamos a ver tres personas que eran líderes servidores entusiastas en su servicio a Dios. Y también veremos cómo se diferenciaban cada uno en su pasión por la obra de Dios. Y por supuesto, qué mejor que empezar con el ejemplo de Jesús, el gran líder entusiasta. Jesús, como vimos en una clase pasada, y está de nuevo porque es un versículo maravilloso, digno de citar, en el libro de Juan, en el capítulo 13, versículo 3, Jesús estaba plenamente confiado y entusiasmado con su ministerio. Wow. Juan capítulo 13, versículo 3 dice la palabra de Dios, y ustedes van a recordar este versículo. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y que a Dios iba, entonces se levantó de la mesa y sigue diciendo el versículo. No parecía Jesús, por lo que vemos, como que había tomado su llamado en todo momento como si fuese una cruz pesada de cargar, ¿verdad que no? Y debemos notar, mis hermanos, recordar que aunque cada uno de nosotros tiene un estilo, ese estilo no determinará automáticamente cómo uno se comunica en cada relación y cada situación. Lo digo pensando, por supuesto, en que en los momentos difíciles del Señor, Él sufrió igual que nosotros los hombres, pasó pruebas y situaciones difíciles. Sin embargo, el hecho de que Él haya pasado por esas situaciones no quita en ninguna medida el entusiasmo y la confianza que tenía en Dios el Padre y en cuanto había abrazado su misión. Por eso el entusiasmo siempre debe ser, como fue en Jesús, característico del líder servidor. Porque a fin de cuentas, nadie sigue a un líder que no tenga entusiasmo por su causa. Y las personas, siguiendo con el ejemplo de Jesús, sentían atracción hacia él. Marcos capítulo 1, versículos 22 y 23, Marcos capítulo 1, versículos 22 y 23. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y se maravillaban y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y vemos ahí, si seguimos leyendo, la situación en la que la gente se maravillaba de Jesús y ver el poder que tenía precisamente como hijo de Dios. Dice en un versículo más adelante, cuando un hombre con espíritu inmundo que daba voces se levantó en medio de la sinagoga, le dijo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Pues sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús enseñó definitivamente con entusiasmo. Tenía y tiene, por supuesto, toda la autoridad divina. Él es el creador de todas las cosas. Por él las cosas subsisten y tiene como autor toda la autoridad. La Biblia lo dice igual, este mismo pasaje citado en el libro de Mateo,
Mateo 7, 28 y 29, en el mensaje del Sermón del Monte, que la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Y vemos además ahí un reflejo de su pasión por los discípulos cuando les dice en Juan 14:1, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Vemos cuánto le consumía la pasión por hacer la voluntad de Dios cuando declaró además, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y nos estamos acostumbrados a ver una imagen difícil, dura a veces, de la persona de Jesús, como el que había abrazado el ministerio bajo una obligación tan difícil de llevar que no generaba ningún entusiasmo. Pero para nada podemos pensar así. Jesús definitivamente sentía una gran pasión por su misión y lo demostró completamente. Y vamos en el ejemplo de uno que por antonomasia podemos decir que en la Biblia es el entusiasmo. Vamos a ver en Apolos, el maestro apasionado, en Hechos 18, los versículos 24 al 26, otro ejemplo de entusiasmo en la palabra de Dios. Hechos capítulo 18, los versículos 24 al 26. Dice ahí la palabra de Dios. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Y este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. ¿Cómo describe la Biblia sus habilidades y entusiasmo de Apolo? Era tanto el entusiasmo que tenía que Apolo, como dije, ya vino a ser entusiasmo por definición. Y es tanto así el entusiasmo que irradiaba Apolos y el efecto que tuvo ese entusiasmo y pasión y denuedo por el evangelio en la iglesia, que si ustedes recuerdan en Primera de Corintios, en el capítulo 1, el versículo 12, Pablo llegó a mencionarlo entre Pedro, Jesús y él mismo. Recuerden aquella ocasión en que Pablo reclamaba y decía que algunos se llamaban ser de Apolos. Apolos venía de un centro intelectual de Alejandría, en Egipto. Esa ciudad fue donde se originó la traducción al griego del Antiguo Testamento, lo que mencionamos la semana pasada, la llamada Septuaginta o la Biblia traducida al griego, el Antiguo Testamento traducido al griego desde el hebreo, y traducida por 70 sabios o escribas, que se conoce como la Septuaginta, y de ahí viene Apolos, aunque era judío. Y Lucas nos dice que Apolos era un varón elocuente, poderoso en las escrituras, dominaba las escrituras. Había sido enseñado en los caminos del Señor y hablaba además con gran fervor. La Biblia dice además que enseñaba con esmero acerca de Jesús, pero su enseñanza estaba algo incompleta. Él solo conocía el bautismo de Juan y parece, o quizás fue uno de sus discípulos, y ese bautismo de Juan se centraba, como sabemos, en el bautismo de arrepentimiento, el reconocimiento de los pecados y mediante el bautismo demostrar el sentido de arrepentimiento. Y bueno es señalar que la frase que describe sus enseñanzas, esa que dice con gran fervor, es traducida, de esa expresión idiomática o modismo
que significaba hervir, estar hirviendo en el espíritu. A Apolos le encantaba enseñar acerca de Jesús. Y en Éfeso, donde Pablo había dejado a Priscila y Aquila, esa pareja de esposos, Apolo predicaba audazmente. Dice que con todo denuedo acerca de Jesús. Definitivamente que Apolos era sinónimo de entusiasmo. El entusiasmo de Apolo, sin embargo, no ocultaba que su conocimiento era incompleto y la Biblia, como es costumbre, desnuda la realidad de todos los hombres. Por un lado, reconoce el denuedo de Apolos, pero no deja de decir que su conocimiento era incompleto. Él solo conocía el bautismo de Juan, aunque, o sin embargo, rebosaba de mucha pasión, pero estaba equivocado. Y el libro de Proverbios advierte que el alma sin ciencia no es buena, sin conocimiento. Proverbios 19:2. Solo el entusiasmo no es suficiente para ser un líder servidor. Y es una buena nota, no al margen de que el líder no solamente debe tener entusiasmo, sino también conocimiento. Es Lucas, el autor de Hechos, por supuesto, que nos dice que Priscila y Aquila reciben a Apolos en su hogar y le exponen más exactamente al camino de Dios. Versículo 26 de Hechos 18. Sirven como los tutores o mentores de Apolos, y es así como se le llama a lo que ellos hicieron. La pasión, pues, y es una lección en la vida de Apolos, la pasión debe ser equilibrada con un espíritu semejante al de Cristo y un conocimiento completo de Dios. Definitivamente Jesús siempre va a ser el modelo por excelencia. Un espíritu semejante al de Cristo es lo que debemos buscar y tener, e igual un conocimiento completo de Dios, el cual, como en el ejemplo de Jesús que vemos en Lucas 2:52, se adquiere por el estudio de la palabra. El ejemplo de Jesús siempre va a ser el mejor de todos. Y por último, hablando de entusiasmo, ¿cómo vamos a dejar de mencionar en esta clase a Juan el Bautista? Un líder servidor apasionado. ¿Qué dice Juan en el capítulo 3? Juan el Bautista, citado en Juan, en el evangelista, el discípulo Juan. Juan capítulo 3, los versículos 22 al 30. Dice: después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan aún no había sido encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: bueno, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Y el que tiene la esposa es el esposo. Mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengue. Wow. ¿Qué dice el versículo 23 acerca del ministerio de Juan? Que Juan bautizaba. Algunos de los discípulos vienen a él y le señalan acerca del éxito de otro. ¿Y qué le dicen a Juan ellos en el versículo 26?
Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Como queriendo decir, Juan, tenemos competencia. Pero vemos las diferentes partes de la sabia respuesta de Juan. En el versículo 27, lo que dice es, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. El versículo 28 afirma, yo no soy el Cristo. Y de hecho dice además, sino que soy enviado delante de él. Ese Juan, el que no era digno de atar o desatar los cordones de su calzado. El versículo 29 dice, el que tiene la esposa es el esposo, más el amigo del esposo se goza grandemente al oír la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Wow. Juan tenía un hermoso sentido de misión y tenía también una idea clara de cuál era su papel. Y dice finalmente en el versículo 30, por eso, es necesario que él crezca, pero que yo mengue. Juan sabia y primeramente señaló que el éxito viene solamente de Dios, que era parte del plan de Dios que las personas vinieran a Jesús. Y Juan reafirma en este contexto que él no era el Mesías, habían sido enviado antes que el escogido de Dios para preparar el camino del Señor. Eso lo sabemos. Está también en el libro de Juan y en Lucas particularmente. Entonces Juan se refiere a una analogía de la vida diaria. Dice que solamente el esposo es el que toma esposa, pero que el amigo del esposo, el que atiende al esposo, que es casi siempre su mejor amigo, se goza del gozo, se disfruta el gozo del amigo. Y me recordé al ver esta parte, como en los ejemplos precisamente del padre de Juan el Bautista, de Zacarías, y como también el del anciano Simeón al que el niño Jesús fue presentado, como ellos, igual que Juan, se gozan de ver la llegada del maestro, la llegada del esposo, la llegada de Jesús. Juan dijo que su gozo era completo porque las personas estaban aproximándose a Jesús y concluyó comunicando la alegría verdadera que debe sentir como parte de su entusiasmo un líder servidor. Es necesario que él crezca, pero que yo mengue. El líder servidor, el que tiene el entusiasmo que viene de parte de Dios, se goza, se entusiasma cuando ve al Señor crecer y a él, a sí mismo, menguar. Juan estaba pleno de gozo porque Dios estaba cumpliendo su voluntad ante sus propios ojos. Él sabía que su lugar era secundario, comparado al del enviado de Dios que vino con la canción de salvación para todas las personas. Eh, como cantó María el Magnificat. El mayor gozo de un líder servidor es definitivamente, hermanos, ver a Dios obrando. No tenemos nada propio, no tenemos nada como que es nuestro, sino que como dice la palabra de Dios, todo nos ha sido dado. Ser partícipe del gozo de la obra del Señor es es el mayor gozo que puede tener el líder servidor. Es una pasión dada por Dios por el éxito de su plan. Interesante, no por el éxito del plan propio, sino que nos gozamos, nos entusiasmamos por medio del gozo que pone Dios, por medio de su Espíritu Santo, por el resultado que ha de tener el plan de Dios y nunca el nuestro. Los líderes servidores se gozan cuando se hace la voluntad de Dios y ellos saben que deben menguar y que Cristo es el que debe crecer.
Y esa actitud, por supuesto, es consecuente con el primer y segundo principio de liderazgo que vimos en clases pasadas. Los líderes servidores se humillan y esperan que sea Dios que los exalte. Me encanta, hermanos, ese versículo de Juan capítulo 13, donde Jesús tenía conciencia plena de quién era, lo que vino a hacer y hacia dónde iba. Y el segundo es, los líderes servidores siguen a Jesús en lugar de buscar una posición. El gozo de Juan, vemos, hablando de estilos, era diferente del entusiasmo de Apolos. Apolos tenía la pasión, aunque desconocía todos los hechos, pero Juan, sin embargo, sentía un gran gozo porque vio completar el plan de Dios ante sus propios ojos. Finalmente, hermanos, y ahí vamos a terminar casi la clase por esta noche. Recordemos que el Espíritu Santo es la fuente de pasión en el creyente por la misión de Dios. Y Pablo declara que es Cristo en nosotros, no un Dios en minúscula, como utilizaban los griegos al definir o etimológicamente expresar el sentido de entusiasmo. Es Cristo en nosotros, lo cual quiere decir la esperanza de gloria, según Colosenses 1:27. No generamos esperanza por nuestra propia cuenta. No es natural en el hombre pecador tener entusiasmo por las cosas de Dios por sí mismo. Otra cosa es, por supuesto, tener pasión por las cosas del mundo, lo que es consustancial a la naturaleza caída del hombre. Pero pasión, gozo y entusiasmo por las cosas de Dios no es algo que se genera por cuenta propia. Es Dios el que imparte la energía, el poder por medio del Espíritu Santo. Y esa pasión es capaz de absorber todos los obstáculos y todas las desilusiones, todas las críticas y todas las dudas que la gente pueda tener acerca de los motivos por los que hacemos las cosas. Definitivamente la pasión, el entusiasmo por Dios es, aunque lo mencionamos aquí al final del acróstico sirve, el entusiasmo por Dios es lo que nos permite seguir adelante sin mirar ningún momento hacia atrás y perseverar en este llamado hasta ser plenamente líderes servidores. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, a vivir a plenitud lo que hemos aprendido en estas lecciones y desarrollar ese sentido de gozo permanente por medio, por supuesto, de la obra del Espíritu Santo. Vamos a orar en los minutos que nos quedan. Y si alguien tiene algún comentario que hacer, es más que bienvenido. Gracias, Señor, te damos de nuevo en este día y en esta noche. En particular, mi Dios, te damos gracias porque vemos hermosamente cómo en este compendio biográfico que es tu palabra, podemos entender, aprender por medio de las características de cada hombre y mujer que en ella están representados. Como, Señor, la multiforme gracia, la multiforme manifestación de tu gracia en medio de los hombres que te han servido se manifiesta. Como, Señor, en el ejemplo perfecto de Jesús podemos entender que Jesús es el modelo al que debemos seguir. Pero como debemos también ver en el ejemplo de Apolos con ese entusiasmo tan característico que con denuedo, dice tu palabra, hirviendo en el espíritu, predicaba tu palabra y predicaba el evangelio. Podemos también tomar nota y aprender. Y gracias te damos, Señor, de nuevo otra vez por el hermoso ejemplo de Juan el Bautista, que hombre de Dios que te sirvió, que puso su vida sin dudar por ti y que habló la verdad hasta el último momento, denunció el pecado, llamó al arrepentimiento y bautizó en tu nombre. Gracias por el ejemplo de este gran hombre, de cada uno de los hombres que hemos venido aprendiendo, del ejemplo de Bernabé, del ejemplo de Pablo, del ejemplo de Pedro, del ejemplo de Moisés,
de cada uno de los hombres que podemos tomar para analizar y entender que en sus debilidades y también en sus fortalezas, como la tiene cada uno de nosotros, tú los pudiste y nos puedes usar. Gracias, Señor, porque somos, aunque un tesoro puesto en vasos de barro, somos útiles para tu gloria. Te pido una bendición especial en ese sentido, Señor, por cada uno de mis hermanos, por cada uno de los estudiantes de Vida Nueva, para que, Señor, disfrutemos entusiasmados del plan que tú tienes para cada líder que decide ser servidor. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga, mis hermanos, y tenemos oportunidad de de tener cualquier participación. Amén.